Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad de la Cátedra Alicia Goyena, Dependencia Cultural de la ahora Dirección General de Educación Secundaria, en este formato que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual. Con muchos de ustedes seguramente ya nos conocemos, quizás con otros no, por eso corresponde en el inicio de la actividad presentarme. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014 por el concurso de proyectos de gestión cultural me toca el desafío y la alegría de ser la directora de que es un lugar para quienes somos viejos docentes, de referencia en lo que ha sido y en lo que sigue siendo la formación permanente de los docentes de educación secundaria, en un nuevo perfil, que es el perfil de un centro cultural abierto a toda la ciudadanía. En mi nombre, en el nombre del equipo de trabajo que integro, especialmente el de mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, que además es la encargada de comunicaciones de la dependencia, les damos la bienvenida a ustedes y agradecemos a la Inspección de Química de la Dirección General de Educación Secundaria, organizadora de esta actividad, que nos sigue habitando a lo largo de todo el año con este ciclo de encuentros. Eh, Le voy a ceder la palabra, creo que están presentes en este momento la inspectora profesora Soledad Ruiz López, bienvenida Soledad, y la inspectora profesora Lorena Mazulo. Les voy a ceder la palabra para que presenten la actividad, no sin antes darle la bienvenida a los compañeros profesores Alexander Chagas y Enzo Fagundes, que son los responsables de la actividad de hoy. Muy bienvenidos a la Casa de Alicia, es un gusto para nosotros recibirlos y, como decimos siempre, si es la primera vez, que no sea la última. Que sea una excelente jornada para todos. Buenas tardes para todos, muy bienvenidos. Gracias por supuesto a la casa de Alicia, que otra vez nos cobija y nos abraza y nos da esta oportunidad de encuentro país. Eh, en esta oportunidad, además de agradecer a todo el auditorio y agradecerles por haber tenido estas ganas, agradecer públicamente a estos dos docentes que hoy van a presentar estas experiencias, Alexander Chagas y el profesor Enzo Fagundes. Y bueno, de mi parte quiero agradecerles y hacerles llegar el saludo de la inspectora Sandra Sánchez, que en esta oportunidad y por cuestiones de agenda no nos puede acompañar personalmente. Lore. Hola, ¿cómo están? Espero me escuchen bien. En este momento nos encontramos con el inspector Viceconti de Biología, que también nos va a acompañar en la actividad, viajando hacia Montevideo desde Cerro Largo. Estoy muy contenta de participar en esta actividad, como siempre, y compartir con todos los colegas a nivel nacional esta propuesta. En esta ocasión, como Soledad dijo, estamos interesados en compartir una propuesta para bachillerato y atender, como hemos venido viendo en territorio, desde distintos lugares y distintos espacios de ejercicio de la profesión, todos estos aportes que nos brindan los colegas. Bueno, quizás tenga que bajar la cámara por el tema de que vengo en viaje, pero los voy a estar acompañando. Gracias. Bien. Entonces, Alexander, te damos la bienvenida nuevamente y abrimos el espacio para que realices tu exposición. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la oportunidad. Eh, lo visualizo a esto como la posibilidad de ampliar nuestras salas docentes. Nosotros tenemos la oportunidad de intercambiar, pero dentro de lo que son nuestros centros educativos. Y bueno, y en el intercambio nos enriquecemos todos. Entonces, bueno, espero que que se repita y que muchos de los que hoy están presenciando la conferencia se animen también a proponer sus actividades y aumentar el intercambio, que es algo que nos enriquece mucho en la práctica, ¿verdad? Bueno, en especial en esta práctica yo quería mostrarles un dispositivo que surge por algunas dificultades, ¿verdad? Nosotros en la práctica
normalizamos algunas cuestiones, algunos ejercicios, por el hecho de que, bueno, se han hecho tradicionalmente, a pesar de que de que esa actividad tenga varias dificultades, ¿verdad? Entonces, allá por el año 2015, tomo por primera vez quinto año y me encontré con una práctica que se hacía desde hace muchísimos años, estaba muy normalizada, pero que presentaba grandes dificultades y esa práctica de ley de Charles se realizaba con una jeringa, seguramente muchos de los aquí presentes saben de qué estoy hablando, con unas jeringas de vidrio, ¿no? Que representaban realmente una gran dificultad y era una actividad muy forzada para, así, por así decirlo, llegar a conclusiones que sean reales o que tengan que ver con eh, lo que es la teoría, ¿verdad? Entonces, bueno, surgió la posibilidad de armar este dispositivo, ¿sí? No sé si se puede ver allí con claridad. Es un dispositivo que cuenta con un volumen fijo de una cantidad fija de gas que se encuentra en ese matraz, ¿verdad? Y con un émbolo móvil que es una jeringa, ¿verdad? Eh, la jeringa está introducida por su aguja allí, ¿verdad? Entonces estaría sellando el sistema y evitando las pérdidas. Tenemos aquí un termómetro de laboratorio, ¿sí? Como el que usamos todos los días, y el dispositivo que le agregamos aquí, que no es un dispositivo que esté, no es un instrumento que esté en los centros educativos, es un manómetro, ¿sí? Pero que es muy fácil de conseguir porque estos manómetros eh, son, vamos a decir, reutilizados, pueden ser reutilizados de aparatos de tomar la presión que eh, se les haya roto, vamos a decir, los otros componentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en salud pública nos dieron, en las dos veces que conseguimos, nos dieron varios para realizar la práctica en los liceos de bachillerato del departamento. Eh, bien, entonces, Eh, la fundamentación, un poquito, de qué se trata esto. Bueno, las leyes de los gases en segundo de bachillerato pasan a ser algo muy intuitivo, ¿verdad? Para un estudiante que ya viene trabajando con los estados de agregación desde el segundo año, pero que el manejo de determinadas magnitudes, el manejo de instrumentos de medida o la misma manipulación del gas genera realmente una dificultad, ¿no? Por ahí también el mismo modelo corpuscular es una dificultad porque no se aprecia, por las dificultades de manipulación de los gases, no se aprecia con claridad en la práctica, ¿no? Entonces, en este dispositivo nos parece que el estudiante puede visualizar esas características, puede manipular con, vamos a decir, cierta practicidad esa cantidad de gas, y bueno, y allí surgen las leyes de los gases, ¿verdad? Entonces, allí se pueden apreciar, creemos con claridad, lo que es la ley de Boyle, ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Otro aspecto interesante del dispositivo es que aquí es tangible el concepto de constante, ¿no? Entonces, se puede visualizar mediante la experiencia y se puede visualizar cómo necesariamente determinadas magnitudes tienen que estar constantes para que se cumplan dichas leyes, ¿no? Porque estas cuestiones nosotros las hablamos todos los días y decimos, bueno, estamos trabajando aquí a presión constante, estamos trabajando aquí a volumen constante, pero claro, es muy fácil decir, estamos trabajando a volumen constante, eh, pero otra cosa es ver cuando dejamos realmente ese volumen constante, cuando dejamos realmente esa presión constante, que el estudiante lo vea realmente así. Bien, el objetivo entonces de esta actividad es estudiar el comportamiento de un sistema gaseoso, en este caso un sistema cerrado, ¿verdad? Eh, y bueno, y comprobar las leyes de Boyle, Gay-Lussac y Charles, ¿verdad? Y bueno, y también lo que hablaba recién de apreciar estas magnitudes cuando son constantes. Eh, en este caso, el dispositivo formado con un matraz Erlenmeyer, ¿verdad? Esto que es aquí puede estar sujeto
a los cambios que ustedes crean que sea más conveniente. Eh, Luego, cuando se abra, vamos a decir, el espacio de intercambio, bueno, me gustaría también escucharlos si prácticas similares a esta se hacen o las han hecho y de repente pueden hacer también alguna sugerencia para mejorar un poquito este dispositivo, ¿verdad? Pero bueno, está construido primariamente entonces a partir de un matraz Erlenmeyer, eh, la jeringa allí, ¿verdad? El termómetro, el manómetro y el tapón de goma que estaría sellando todo el sistema, ¿verdad? Con el mechero nosotros estaríamos aumentando la temperatura del sistema. Eh, el manómetro, el único ajuste es este que se ve aquí, que se conecta lo que es, vamos a decir, el, la interfaz que va a los conductores de goma, se la conecta a través de la aguja de otra jeringa para que quede fijo allí y de una forma que también no haya entrada o salida del gas. Bien. Eh, ¿Qué permite medir el dispositivo? Bueno, medir con mucha precisión, ¿sí? El manómetro tiene una precisión de 2 milímetros de mercurio, ¿verdad? El termómetro tiene una precisión de 1 grado Celsius. O sea, estamos trabajando con mucha precisión y cuando se consigue sellar, vamos a decir, bien el sistema, no hay pérdidas de gas y, vamos a decir, se cumplen realmente las leyes, que era el problema que teníamos con aquellas jeringas, aquellos sistemas un poco primitivos que no, eh, eh, no se cumplían realmente las leyes, ¿no? Eh, la magnitud constante. Bien, por ejemplo, aquí se puede ver el cero, ¿verdad? Que durante las mediciones ese cero se lo puede mantener y trabajar, por ejemplo, a una presión constante y estando seguro de que la presión, en este caso, es la presión atmosférica, ¿verdad? Lo mismo a través de una marca, aquí en el termómetro, podemos corroborar que la temperatura inicial es igual a la temperatura final y que estuvimos realmente trabajando a temperatura constante. En el caso del émbolo de la jeringa, aquí tiene una traba, que no sé si se puede conseguir ver, es una traba metálica que lo que hace es evitar que el émbolo se mueva por sí solo, por ejemplo, al aumentar la temperatura. Entonces, de esa forma nosotros tenemos, aquí se puede ver, eh, claras las magnitudes constantes. Bien, antes de comenzar, ¿qué cosas son necesarias? Bueno, determinar lo que es el volumen del sistema, porque si bien el matraz tiene una graduación allí, no es un instrumento de medida, ¿verdad? Y si vamos a trabajar con gases, eh, hay que hacer un cálculo del volumen real que va a tener el sistema. Entonces, bueno, antes de comenzar, se realiza rápidamente esa medición, esa determinación del volumen. Allí usé una solución coloreada nada más para que se vea un poco mejor. Y bueno, el volumen de la jeringa es el volumen que se va a sumar al volumen del matraz, ¿no? Para trabajar siempre con el volumen total del sistema. Eh, También allí ven que se puede hacer con mucha precisión porque la pequeña cantidad de líquido que está ahí, que podría modificar el volumen, es el espacio de la aguja de la jeringa, por lo tanto es prácticamente que nada, por lo tanto esa medición eh, es muy, muy similar a lo que es la vamos a decir, el volumen real, ¿verdad? Y luego lo medimos allí con la probeta y ahí tenemos el volumen. Bien,
Bien, otra de las características es verificar que no haya pérdidas de gas. Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos trabajar con mayores presiones, pero, por ejemplo, una de las recomendaciones que les hago es no llevar las presiones a valores muy altos, porque, claro, el sistema puede perder gas y, por supuesto, que allí los valores que estaríamos midiendo ya no serían reales, ¿verdad? Entonces, la pequeña prueba que hacemos es, bueno, ejercer una pequeña presión con la jeringa para llegar a 60 milímetros de mercurio por encima de la presión atmosférica y esperar 20 segundos. Cuando la aguja no se mueve durante esos 20 segundos, bueno, podemos comenzar, el sistema es correcto, ¿verdad? Está, está armado correctamente. Bien, la ley de Boyle. Eh, en este caso, vamos a usar mediciones de presión y volumen, ¿verdad? Entonces, la primera medición la hacemos con ese volumen que se ve allí, que es el volumen del matraz, más 20 mililitros, ¿verdad? De esa jeringa. Y comenzamos con el manómetro en cero. O sea, comenzamos con lo que sería la presión atmosférica, ¿verdad? Bueno, luego ejercemos presión sobre la jeringa y tomamos la primera medición de presión. No sé si pueden apreciarlo allí, ¿verdad? Esto que está acá es bárbaro cuando los chicos ven esos cambios, porque, o sea, hay un instrumento que está avalando y está verificando lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Teóricamente. Ven que en este caso no hay pérdidas de presión, o sea, no hay pérdida de gas, la aguja está quieta allí, ¿verdad? Y bueno, y luego allí estaríamos midiendo lo que sería la presión 2 y el volumen 2 y luego volvemos a ejercer presión y eh, tenemos allí nuestro tercer valor de presión. Bien, allí tenemos los datos, ¿verdad? Los volúmenes en mililitros y la presión en milímetros de mercurio, ¿sí? Y esto que está aquí lo que nos permite es realizar los gráficos, ¿verdad? En este caso no se puede apreciar con claridad la curva, ¿sí? Estaría apenas una curva allí, pero bueno, aquí puede percibirse, o sea, puede apreciarse con claridad la relación inversamente proporcional de esas magnitudes. Bien, luego pasamos a Charles. Eh, verificamos que la presión del sistema sea 0 milímetros de mercurio y se mantenga así en todo el proceso, ¿verdad? Eh, ¿Por qué esto? Porque el émbolo de la jeringa es pesado, ¿verdad? Y lo que va a ocurrir es que al aumentar la temperatura va a aumentar la presión, ¿verdad? Porque la sensibilidad del aparato va a hacer que aumente la presión antes de que suba el émbolo. Entonces, eso es un recaudo que, bueno, hay que ir acompañando el émbolo de la jeringa para que eso se mantenga allí, ¿verdad? Y bueno, y el hecho de que el estudiante tenga que mantener esa variable constante está bien porque está bueno porque también lo mantiene presente durante todo el proceso. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es, eh, bueno, allí no sé si se ve el mechero, ¿verdad? Comenzamos a calentar. El primer valor lo medimos con el cero de volumen, ¿sí? Y medimos lo que sería la temperatura ambiente, ¿no? Luego vamos, ahí está calentando, y vamos regulando con la temperatura, perdón, con la jeringa, hasta encontrar un valor de temperatura 2 y volumen 2. Y bueno, y al final, vamos a pasar más rápido el video aquí, y al final lo que hacemos es, bueno, tener un valor mayor, ¿verdad? Aquí los valores, uno como guía lo que puede hacer es, bueno, hacer valores que sean un poco, vamos a decir, lo más grande que el dispositivo nos dé para tener mayor, vamos a decir, rango de datos, ¿verdad?
También se podría tomar más valores, 5 o 6 valores, ¿verdad? Al menos 3 para poder graficar. Bien, y allí tenemos nuevamente la gráfica que estaría, bueno, demostrando o comprobando lo que sería la ley de Charles. Aquí tenemos el volumen de el matraz, ¿verdad? Más el volumen del gas contenido en la jeringa, el- en todos los casos, ¿verdad? Y aquí tendríamos la temperatura, ¿verdad? Bien, aquí están los datos pasados a litros y a Kelvin, y allí se aprecia en la gráfica la relación directa de estas magnitudes. Bien, y por último, Gay-Lussac, donde, bueno, ahí tenemos el dispositivo, aquí tenemos la jeringa, ¿ven? Con el émbolo trabado, ¿verdad? Y bueno, nuevamente comenzamos a calentar, ¿verdad? Primero vemos allí que la temperatura, perdón, que la presión es la presión del momento, ¿verdad? Es la presión atmosférica que hay en ese momento, a esa hora, y que ese sería el cero que está indicando, ¿verdad? O sea, cuando el aparato está trabajando aquí, está trabajando por encima de lo que sería la presión atmosférica. Bueno, también aquí, en este caso, tres valores de temperatura y presión. Y aquí tendríamos la gráfica. Bien, aquí el día en el que se filmó el video, la presión atmosférica era de 762 milímetros de mercurio, y bueno, aquí aparecieron los valores finales. Aquí está la temperatura, y bueno, aquí también vemos la relación directa entre estas dos magnitudes. Y bueno, la idea era mostrarles el práctico, ¿sí? Mostrarles cómo con materiales sencillos podemos manejar en este caso el estado gaseoso, y bueno, y compartirles esta experiencia que la venimos probando desde 2016, y creo que es una experiencia, vamos a decir, exitosa, porque cambió totalmente la forma en la cual hacíamos el práctico de gases en quinto año. Y bueno, lo hicimos aquí en Tacuarembó, ¿sí? Y no sabemos si en otros departamentos se utiliza un dispositivo como este. Entonces, bueno, la idea era intercambiarlos un poquito, y bueno, y en la etapa final, por supuesto, que se abra el diálogo para hacer sugerencias, ¿sí? Comentábamos con las inspectoras el otro día la posibilidad de que este dispositivo también pueda interpretar la ley o atender a la ley de Avogadro, y, y bueno, y la posibilidad de que sea mejorado, ¿verdad? Así que bueno, por ahí sería esta, más que presentación, el compartir esta actividad. Muchísimas gracias, Alexander. Muy linda la presentación, muy interesante. Y después cuando terminemos, seguramente alguna consulta o compartir también por parte del auditorio alguna experiencia de ellos. Bueno, vamos ahora a darle la bienvenida a Enzo y a darle tiempo para su exposición. Bueno, buenas tardes. El agradecimiento en el sentido de lo que planteaba Alexander, de que las experiencias docentes que se van realizando a lo largo de nuestra trayectoria puedan ser compartidas. Yo creo que el conocimiento es colectivo, y cuando uno conoce otras experiencias y comparte las suyas, siempre esto puede significar un enriquecimiento tanto personal como colectivo, porque la ciencia funciona de manera colectiva. Cuando se nos convocó a compartir estas experiencias y se hizo la primera reunión de coordinación, me pareció interesantísimo sumar a la propuesta de lo que estaba planteando Alexander, lo que sería la visión que he planteado para un práctico similar, trasladado a un curso de tercero bachillerato, en donde muchas veces el ingreso a la termodinámica desde el concepto de variables de estado para después interpretar las funciones de estado, etc., se vuelve complejo. Sin embargo, llevar
una propuesta concreta las caracterizaciones termodinámicas de la termodinámica clásica de sistemas, se vuelve algo más tangible para los estudiantes y de hecho creo que es una experiencia que ha dado buenos resultados. En particular, me interesa además cuando se hace el tratamiento del estado gaseoso, no solo desde el punto de vista de tercer bachillerato y no segundo, hacer un mínimo recorrido por cuestiones históricas. Precisamente este historiador y filósofo inglés nos dice que la historia de la ciencia no es el resultado de hechos sucesivos o reemplazo de un tipo de conocimiento por otro, sino más bien la coincidencia a lo largo del tiempo de la acumulación compleja y la variedad simultánea de conocimiento. Entonces, romper con aquella idea de una linealidad exacta en la sucesión de conocimientos desde el punto de vista de abordar los gases es interesante, porque convivían diferentes paradigmas en momentos en que se comenzaban a estudiar, y como lo han planteado algunos historiadores ya de la ciencia, desde el punto de vista de la ruptura respecto a esa continuidad, es interesante ver los problemas a los que se enfrentaron nada menos que el químico acepto Robert Boyle, o Charles, o Gay-Lussac, etc., ¿no? Nosotros en particular solemos presentar este problema, que parecería a simple vista dos tapas de ollas Exen, perdón por el chivo, que tiene que ver con el dispositivo original usado por lo que sería un intendente nuestro, sin embargo un alcalde alemán, llamado Otto von Guericke, y son los famosos hemisferios de Magdeburgo, que están en el museo de la universidad, en donde de manera magistral Guericke, en espacio público, da la idea de ruptura respecto a aquello de que en el aire existía una ingravidez, o sea, las ideas o antecedentes cuasi aristotélicos, en donde era difícil entender el concepto de presión atmosférica, y lo hace desde la incipiente, tal vez, física del vacío, ¿no? O sea, este famoso experimento en donde en una plaza pública se anexaron caballos que ejercían fuerzas en sentido contrario, que no pudieron desprender estos hemisferios, debe haber sido impactante. Bueno, todos los experimentos que se hacen con presión suelen ser impactantes, ¿no? Como cuando damos vuelta una probeta y sostenemos con el papel el agua, etc. Generalmente rompe la intuición. Tenemos que recordar que la aceptación del vacío era muy resistida. Se provenía del estado del horror vacui griego, en donde la línea aristotélica de los 5 elementos había, digamos, rebatido aquella incipiente idea atomística en donde se aceptaba el vacío como una forma de interpretar la materia. Precisamente entonces, llegado a este siglo XVII, en donde ya nuestra hermana mayor, la física, había dado rupturas de ciertas concepciones aristotélicas, ¿no? Se me remito a Galileo, etc., con la experimentación, con el inicio de la medición, él lo que desarrolla son estudios que son no precisamente desde el vacío, sino de un fenómeno que tiene que ver con la compresibilidad. Creemos que el fenómeno de la compresibilidad rescata la idea o necesidad de volver a una interpretación atomista de la materia, y por tanto hay que aceptar el vacío para poder entender estos principios. Algo que uno diría frente a estados sólidos o líquidos, entre los estados fundamentales, se les haría prácticamente imposible por la capacidad de instrumentación e interpretación que se tenía en aquel entonces, pero que sin embargo al entrar en el estudio de gases, en estos químicos, físicos y tal vez meteorólogos iniciales, comienza a tener que modificarse el paradigma de interpretación de la materia. Y por ello las afirmaciones que podemos hacer cuando entramos en estado gaseoso de que un cambio de presión genera un cambio de volumen, vienen ya desde estas primeras experiencias. Y vaya así las aplicaciones técnicas en
en relación al estudio de gases, tuvo que ver con inclusive cumplir con el sueño de volar, con la construcción de los primeros globos aerostáticos, en donde lo tenemos también a Charles implicado en alguno de ellos, y ni hablar de un José Luis Gay-Lussac, que no solo los utilizó para sus viajes, sino para experimentar y realizar tomas y muestras de gases a distintas alturas de la atmósfera para poder corroborar algunos cambios, etc., ¿no? Entonces, es interesante remitirnos a esa idea histórica de lo que fue la lucha por la aceptabilidad del vacío, la necesidad de retomar la teoría atomista y sobre todo cómo la primera revolución de la química, al decir de Chamizo, con las primeras mediciones, comienza a desarrollarse tal vez en el estudio de gases. Eso podríamos afirmarlo tranquilamente. Entonces, traído a tercero bachillerato, nuestra propuesta que está pensada para aplicar en cursos de tercero, nos plantea como objetivos la idea de variables de estado termodinámico, la determinación cuantitativa entre estas variables de estado y sus correlaciones, cuando un operador puede manipular el mantener determinadas variables constantes y otras llevarlas a un estudio más matemático de su dependencia. En ese sentido, estos son los objetivos planteados en la práctica inicialmente, y creemos por la necesidad que hay de conceptualizar, sobre todo para sacarle el jugo desde el punto de vista experimental, ofrecerles al estudiante una serie de definiciones que se aproximen a la manera más aceptada según las normas internacionales, sea WIPAC, WIPAP, de lo que termodinámicamente pensamos aplicar, ¿no? Esto es acercarles una síntesis de lo que es el estado del arte en la caracterización termodinámica de sistemas, que después pueda ser llevada a la práctica a la hora de que se transforman en operadores, en experimentadores, y por lo tanto estén manipulando el sistema de estudio. Por eso es compartido, como pueden ver, no solo aquello que se plantea a nivel de un tercer año del ciclo básico, sino lo fundamental de entender el concepto de frontera y sus características. Acá las diferencias entre lo diabático y lo diatérmico son claves, sobre todo una sucesión de prácticas que se van a desarrollar, porque de variables de estado se pasa a funciones de trayectoria, generalmente en este curso, o lo de interpretar una frontera móvil o rígida, y ni hablar de lo que fue el logro tal vez de estos primeros químicos en la historia, de entender el concepto de sistema cerrado para poder establecer las conclusiones que establecieron. Esto ya traído más a la cuestión termodinámica, sin duda que hay algunas afirmaciones que se van a poder ir aplicando a lo largo de esta práctica, pero que además van a tener implicancia en el futuro desarrollo del curso, en otras prácticas que se van a retomar conceptos aquí establecidos. Por lo tanto, esto es una especie de pantallazo teórico que sin duda se tiene que venir trabajando también en el curso teórico y no necesariamente dejarlo a la parte de las horas del curso práctico. Tanto así que estas preguntas, el llamado prelaboratorio, nosotros las planteamos como para trabajar previamente en lo que es la teorización nada menos del concepto de presión atmosférica, donde se pueden hacer muchos planteos ejemplificantes de la misma, o el principio hidrostático que se va a aplicar cuando se tengan que medir gases recogidos sobre líquido, ¿no? O sea, ir precisamente a los comienzos del hidroneumatismo, las definiciones de magnitudes derivadas del sistema internacional, o también de aquellas que corresponden a las unidades básicas. Y es interesantísimo en este momento ir a la metrología, en donde se puede abordar aquello de la forma en que han variado las definiciones de acuerdo a las mejoras en los sistemas de medición que se han confeccionado, sobre todo para cada vez alejarnos más de la subjetividad que podría haber en torno al operador
y transformarlo en un concepto más objetivo. Es interesante, por ejemplo, retomar aquí cuando se da la búsqueda a la idea de temperatura termodinámica, cómo se tuvo que abandonar la relación con el punto triple del agua, porque existía una especie de acto de fe a considerar que el agua siempre tiene la misma composición isotópica y es algo prácticamente imposible. Precisamente hoy es una dependencia que se establece en relación a la constante de Boltzmann, por lo tanto es una constante universal y termodinámica que aleja un poco esa cuestión subjetiva de el momento en que se esté operando con qué sistema. También aparecen en estas preguntas de prelaboratorio ideas de trabajo gráfico que van a ser claves en este experimento a la hora de recolectar los datos, poder hacer la interpretación de las relaciones funcionales y poder extraer información relativa, ¿no? En estas preguntas de prelaboratorio, por lo tanto, se van aproximando a la idea de cómo trabajar, tal vez a veces con inclusive programas como Excel u otros que tengan dominio. Y lo que surge en mi propuesta, que lo intenté modificar también, fue el cambio en lo que tal vez en la enseñanza experimental del siglo XX fue bastante presente en nuestras prácticas áulicas, que es una visión bastante determinista, que la podría denominar inducción, como aquella guía práctica que se tiene que seguir desde el paso 1 al paso N para poder llegar a una conclusión, y abordarlo desde un enfoque que creo que es interesante desde el punto de vista del ida y vuelta que se puede tener mediante interrogantes, respuestas, preguntas y búsqueda de información con los propios estudiantes, que es la indagación. Por lo tanto, cambiar ese enfoque nos permite tener una claridad desde el punto de vista docente en ese rol de guías, de que no va a estar todo dado a la hora de tener que desarrollar el experimento, pues precisamente la indagación, esta definición que se toma en la Comisión Nacional de Investigación Científica de los Estados Unidos por los años 90, que es una actividad polifacética que implica hacer observaciones, plantear preguntas, examinar libros, etcétera. O sea, se vuelve muy extenso el requerimiento de la búsqueda informativa y sobre todo el intentar desarrollar respuestas a las preguntas mediante la experimentación. O sea, la esencia de nuestra ciencia en particular, que es la experimentación, y es clave ponerla en práctica. Tanto es así que, utilizando estas caracterizaciones de Garry, nosotros sí podemos, y eso depende generalmente del tipo de grupo que nos toque y del tipo de interacción que vamos a tener con los estudiantes, sí se va a transformar en indagación abierta, que es realmente el ideal que uno procuraría, en donde la curiosidad del estudiante sea quien vaya encontrando respuestas, o en el asesoramiento sin duda docente, o si el rol del docente empieza a participar un poco más en dicha guía. Entonces los niveles de indagación entre abierta, guiada, acoplada o estructurada, creo que surgen cada año y no es una receta que se pueda preestablecer según el tipo de estudiantes que nos encontremos en el aula, y sobre todo con qué nivel de curiosidad puedan trabajar este nivel de investigación. Entonces, según este resultado, digo yo, de esta interacción que se puede hacer mediante preguntas, mediante búsquedas informativas, etcétera, reduzco la parte experimental, digamos, a 3 bloques. Primero, la aplicación teórica de todo lo que tal vez ya está sintetizado, esto no exime de la búsqueda bibliográfica de los estudiantes, en el propio protocolo. Luego, la solicitud de que se diseñe un experimento en donde se pueda correlacionar esa relación funcional entre volumen y temperatura, la llamo TITA según sugerencia de Atkins en la nueva nomenclatura, y también lo que es luego nada menos que el análisis de la información recogida en dichos datos. Y aparece algo que
debo reconocer que fue utilizado en épocas en que tal vez nosotros mismos fuimos estudiantes, pero que fue quedando en desuso. Y en algunos lugares inclusive uno se encuentra la sorpresa de que sigue estando en una caja gris, que se denomina termología, y que, como decía física, quedó en algunos laboratorios de física guardado, aunque no he visto realmente que se lo trabaje a nivel de física. Es el denominado termómetro de gas, que en todo caso, si la imagen no es muy clara, después puedo mostrarlo acá en vivo y en directo. Se diría que presenta un montón de facilidades para hacer este estudio de correlación de variables de estado, que sin duda no la tuvieron ni Boyle ni Gay-Lussac, tal vez con tanta técnica aplicada. Este termómetro de gas presenta un orificio, o sea, una condición isóbara que se asegura, porque vamos a estar trabajando a presión atmosférica constante. Luego se presenta un material poroso que es semipermeable porque evita que se nos escape el mercurio en el momento que estemos manipulando con dicho termómetro. Sin duda que al trabajar con material vitrio estamos frente a una frontera diatérmica, en donde cuando nosotros queremos estudiar transferencia de energía, eso se debe cumplir. Y el mercurio, que es un volumen determinado que está presente, en donde se nos permite a través del menisco inferior delimitar el sistema cerrado, es decir, a partir de la afirmación de que la composición va a ser fija, mientras que el menisco superior va a estar en contacto con presión atmosférica y por lo tanto la condición isóbara se va a estar manteniendo. Además, también viene en el protocolo de termología, pero es algo que se podría llegar a determinar, que considerando un cilindro perfecto, el volumen es calculable aplicando una fórmula geométrica. O sea, aquí no tenemos la necesidad de tener que ir a la medición. Desarrollado práctico, bueno, cuando uno les plantea a los estudiantes de qué manera se va a realizar el control de la variable independiente, o sea, cómo vamos a controlar la temperatura, aquí ocurre la necesidad de entender la búsqueda de una condición monoterma entre el exterior y mi sistema, que es el sistema gaseoso. Esto suele surgir casi intuitivamente muchas veces de por qué no ponerlo en agua, porque queda claro que este dispositivo sometido a un calentamiento directo no va a tener homogeneidad térmica, además de las dificultades que tendríamos de medir la temperatura del sistema propiamente. Entonces van a estar en juego dos situaciones. Una, la idea de equilibrio térmico, y otra, la idea de condición monoterma. Es decir, vamos a tener la condición de temperatura constante exterior a instante T, en donde mediante equilibrio térmico podemos ir asumiendo que corresponde a la temperatura del gas. Bueno, desarrollada esta práctica, yo decidí sacar algunos videos por el peso del archivo. Vamos a lo que han sido los análisis de datos, ¿no? Un viejo profesor de física, profesor Balbi conocido, nos decía una vez que la verdad en ciencia es un encuentro amigable entre los números y los hechos, y es interesante ver cómo cuando se desarrolla el traslado de los datos de esta práctica a la correlación de variables, ¿no? Ahí, por ejemplo, fueron tomados cerca de 7 medidas y se lleva esto a nivel gráfico, en este caso mediante Excel directamente. Se puede encontrar una correlación lineal aceptable que nos puede llevar a dar sorpresas tales como, por ejemplo, cuando aplicamos el concepto de extrapolación, y para aquellos que usamos el viejo plan 76 que se nos hacía acoplar las hojas de papel milimetrado y trazar esa recta casi a lo largo del brazo, hoy la aplicación de esa herramienta informática lo vuelve mucho más ágil, porque mediante esta ecuación, que si bien tiene una profundidad en el sentido de el análisis de cuánto se está acercando una recta, se pueden encontrar resultados tales como el que pueden ver ahí por extrapolación de corte con el eje X de
menos 232 grados. O sea, vaya si podemos de ahí trasladar a la idea de Kelvin, hipótesis de Planck, etcétera, del cero termodinámico. Bueno, el mismo instrumento, en este sí no voy a compartir los datos, pero lo puse en práctica hace unos años. Esto sí ya lo hice más a nivel quinto año. Se puede acoplar para la determinación de la ley de Boyle de Mariotte, ¿no? Cuando nos aparecen estos nombres, ¿no?, como si fueran que trabajaran juntos, es interesante ver las correcciones que se fueron haciendo, porque Boyle, como incipiente, todavía no tenía claro, sin duda, esa correlación con variables constantes, como puede haber sido afirmar que la temperatura no podía modificarse, que lo agrega este científico francés, Edmundo Mariotte, afirmando, corrigiendo la ley en ese sentido. ¿Qué pueden ver en el dispositivo? Una bomba de vacío, que también están en las cajas de termología, en donde lo que podemos hacer es acoplar al sistema y por lo tanto aquello que era condición de presión constante, ir modificándolo, y aun donde sí esa condición monoterme mediante equilibrio térmico nos permite mantener la temperatura constante, manteniendo el sistema cerrado, es decir, esa condición de N constante, podemos estudiar la correlación volumen-temperatura. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, generando extracciones de aire, por lo tanto generando vacío, que van a llevar a una reducción de la presión interna, en donde se pueden ir correlacionando los datos también mediante una gráfica. Cuando el volumen es determinado de la misma manera que lo hicimos en Charles Gay-Lussac, y las presiones se van a ir correlacionando después de una medida barométrica de condición inicial de presión atmosférica a cada cambio de presión que nuevo volumen toma la gota de mercurio, que sin duda se va a ir elevando en forma proporcional. Bueno, por aquí gracias. Esto tenía que ver con mi presentación. Bueno, muchísimas gracias, Enzo. Muy, muy linda también tu presentación, muy clara. Por acá en el chat hay gente que está agradeciéndoles. Este, y bueno, no sé, Lore, si estás allí. Lore estaba con algún tema de conectividad. Si estás de acuerdo que abramos alguna consulta a nuestros expositores, si alguien desea pedirles, o como decía hoy Alexander, hacer algún comentario acerca de experiencias similares. Acá dicen muchas gracias, qué lindo que es compartir, está muy bueno, o sea que están bastante contentos y conformes con la oportunidad. Si alguien quiere pedir la palabra, hacer algún comentario, alguna sugerencia. Buenas tardes. Hola Ámbar, bienvenida. Te Bueno, escuchamos. felicitar a los compañeros que expusieron. Realmente yo ahora hace mucho tiempo que no tengo bachillerato, pero en los liceos del interior siempre se sufre esa, a veces, falta de material o de recursos, pero eso no impide bueno, llevemos adelante a veces las actividades. Y contarles que en el año de pandemia, en el 2020, con una colega de química también, hicimos como unas fichas virtuales y filmamos estas actividades experimentales, que si quieren los invito a, a verlas. Están en un canal de YouTube que se llama Tú y la Química, que también tenemos las fichas, que están en un drive, pero después cualquier cosa se las puedo compartir, que para cada ficha, para que los estudiantes pudieran, ya que no podían manipular ni hacer las actividades experimentales, hicimos como una guía de actividades y fuimos subiendo los videos con el paso a paso y con los valores, digamos, para que ellos pudieran, bueno, luego de ver la ficha, seguir cada procedimiento, hacer cada cálculo, las gráficas, y bueno, y después algo que contextualizaba de repente ese fenómeno que podíamos trabajar, como en este caso en la ley de Charles o de Boyle. Y bueno, y felicitarlos nuevamente, realmente espectacular el trabajo.
Muchas gracias, Ámbar, y gracias por compartir también el trabajo que hicieron en ese momento difícil. Muchas No gracias. sé si tenemos en el auditorio algún otro colega. Buenas tardes. Mariana, No, solo, bienvenida. buenas tardes. Solo que yo, con el tema de las dificultades, ¿no? De los mecheros Bunsen y mecheros de alcohol, más los riesgos y los peligros, terminé adquiriendo una plancha que si el liceo no lo dispone, la llevo porque no requiere mayor gasto, y me parece además a veces que nos ayuda a controlar también la temperatura, a que capaz que los cambios. Hay reacciones obviamente capaz que necesitamos un mechero, pero otras que podemos como manejar el tema de la temperatura más controlado, que capaz que, no sé, Alexander, si apoyar ese dispositivo en una plancha sería posible, como capaz que para controlar más lentamente los cambios de variables, porque yo veía los registros, ¿no? Que capaz que nos da la oportunidad de tener más registros, digo, con que la temperatura aumente más gradualmente. Sugerencia nomás, digo. Felicitaciones, me encantó el dispositivo, voy a tratar de reproducirlo, capaz que solicitamos ayuda. Muchas gracias. Bueno, por supuesto. Ni que hablar, el control, por ejemplo, del fuego en este caso, con la plancha seguramente va a dar más precisión, ni que hablar. Eh, en todos los dispositivos hay un margen de error, ¿no? Que ese margen de error, conforme se vaya achicando, vamos a estar trabajando con datos más reales y vamos a estar acompañando más la teoría con la práctica, ¿no? Y bueno, ni que hablar de que es una sugerencia bárbara, sí, trabajar con planchas. Nosotros no contamos con planchas aquí en los liceos de Tacuarembó, pero es una muy buena opción, sí. Alexander, se me ocurre, también podrían utilizar un baño de agua, ¿verdad? Bien, sí, Un sí. calentamiento mediatizado, de pronto para lograr esto que nos decía Mariana, ¿no? Un calentamiento que fuera un poco atenuado y para que estos registros pudieran ir detectando pequeños cambios y capaz que así aumentar el número de registros. No sé, pensándolo ahora que Mariana hablaba de esto que me parece súper interesante, por ahí podría ser una solución, dado que ustedes trabajaban con un Bunsen, que bueno, ya tiene un poder calórico importante. Sí, 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 ni que hablar. ¿Algún otro colega? ¿Algún otra, algún otra, algún otro intercambio? Yo solicito acá, Ruiz, porque me olvidé de planteárselo a Alexander. Usted es dueño de casa, Fagundes, así que Me encantó en el dispositivo de Alexander, le voy a tirar el reto, porque ya lo tiene armado, todavía no nos da el tiempo de ponerlo en puesta a punto, pero de que procures lo abogar, o tal vez si puedes desplazar el aire interno mediante un encendedor, que puedas hacer cambios de masa mediante una conexión de ese tipo y veas qué pasa con ese émbolo. Si anda la idea, es tuya la idea, pero estaría bueno. Estaría genial, estaría genial. qué Eh, bueno, ni que estaría hablar. buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Me parece que se está armando acá como un equipo de desafíos y de trabajo muy interesante, más allá de lo que teníamos pensado originalmente. ¿Algún otro profe? Lore, no sé qué, Lorena viene ahí en viaje. ¿En qué cajas de física encontraron el termómetro de gases? Termología se llama. Está la bomba y está el termómetro de gas y hay un sinfín de dispositivos. Además, en la carpeta de prácticas a desarrollar, por ejemplo, mediante la jeringa de vidrio, hay una experiencia que es para determinar la presión atmosférica, donde lo que se hace es ir sujetando al émbolo masas y en el momento que se rompe el equilibrio y zafa la jeringa, asumimos que se han igualado fuerzas y ahí mediante el cálculo de área se puede hacer una determinación aproximada de la presión. También lo hice. A veces el sellado de la jeringa no es fácil y trabajar con jeringas plásticas puede llevar a deformaciones de cilindro donde el roce del émbolo hace un poco difícil. Está interesantísimo.
Enzo preguntaba, porque en muchos liceos hay cajas de termología y hay cajas de bueno, hay cajas que tienen que ver con ecología también y quizás técnicas, y esto los motive también a buscar, ¿no?, estas posibilidades con esta presentación. Sí, es la idea, yo creo. Es la idea, que está todo el mundo saliendo a buscar en sus liceos y está todo el mundo empezando a construir y está todo el mundo puesto a desafiarse. ¿Algún otro colega que quiera compartir con nosotros alguna experiencia, alguna duda, alguna consulta? Bueno, yo ni que hablar que me pongo a la orden, incluso para, eh, si en algún liceo cercano necesitan de arrimarme hasta el liceo un día y armamos los dispositivos. Eh, los manómetros es lo más complejo para conseguir, pero se los puede acoplar con facilidad y ni que hablar. Hay veces que Y es necesario, lo que decía hoy Enzo está bárbaro, ¿no? El salir un poquito del protocolo, ¿no? Pero muchas veces el docente necesita el protocolo hasta que no tiene el protocolo en sus manos, no tiene el práctico, no visualiza y no lo ve el práctico. En la presentación estaba la descripción prácticamente de que del protocolo, pero también, igualmente, si algún colega quiere el protocolo, le alcanzo el protocolo, que bueno, que es tal vez una cuestión de animarse que ayuda a animarse para hacerlo, ¿verdad? Leticia Guerrero plantea en el chat que quizás el manómetro se pudiera sustituir por un sensor Ceibal. Sí, tiene que hablar. Sí, sí, sí. Muy buena la idea, Leticia. Excelente, excelente. Bueno, siguen todos agradeciendo, felicitándolos, agradeciendo el espacio que ustedes nos dan la oportunidad de compartir. No sé, Lorena, ¿qué te parece? Vamos cerrando. Sí, quedamos a disposición si quieren seguir consultando, comunicándose con los compañeros y bueno, a compartir y a animarse también a conversar con nosotros y dialogar para generar otros espacios de intercambio porque crecemos juntos de esta manera. Exactamente. Muchas Capaz gracias. que les podemos pedir a Enzo y a Alexander si pueden en el chat escribir sus correos, que bueno, ya ahí los profes podrían llegar a tener un contacto un poquito más directo con ustedes sin necesidad de que nosotros estemos intermediando, sino bueno, esta Yo comunidad está igual iba a creciendo aclarar y que nos solicitaron de la cátedra si podían compartir las presentaciones y está disponible esta que acabo de compartir y en ella está el correo. Además de bien, que me atreví a mencionar algunos textos que se pueden conseguir que está interesante sobre esto de la evolución del estudio en gases. bien, ya veo ahí que está, sí, es verdad, estaba en tu presentación, lo había visto, Enzo, tenés razón. Ya lo vi que igual Enzo escribió en el chat su correo, así que bueno, nuevamente agradecerles a todos. La verdad que es una oportunidad preciosa esta de poder sentarnos a charlar y a compartir las experiencias y acercarnos, acercar el país. Más allá de que, bueno, en esta oportunidad, con Alexander en Tacuarembó y con Enzo en Salto, el norte estuvo muy presente. Seguiremos recorriendo el país y bueno, difundiendo. De mi parte, les mando a todos un gran saludo, un afectuosísimo saludo y gracias por este tiempo. Muchas gracias. Que pasen Gracias, muy muy linda bien. presentación, un gusto. Bueno, muchas Un gracias. gusto. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias a todos. Muchas Se está gracias a todos compartiendo en por la este momento confianza. la presentación de los colegas, de Enzo y de Alexander, que generosamente accedieron a la propuesta, así que los compañeros que están en el grupo de WhatsApp la están recibiendo. Y bueno, como siempre, un placer recibirlos a todos. Gracias, Enzo y Alexander, y por supuesto con los orientales de la química, ¿no?, que son los profesores de química de todo el país, que nos vemos el mes que viene nuevamente. Nuevamente, gracias Bea, gracias Marta, No, que por pasen favor, muy gracias bien. a Hasta la ustedes y próxima.
Nos estamos viendo en octubre. Chau, chau Chau, a chau, todos. nos vemos.